4 pilares que me imagino que ya han hablado de ellos aquí en esta reunión, y si no han hablado de ellos se los recuerdo, que son, 1, afectar la capacidad operativa del crimen organizado. Una anotación rápida sobre el crimen organizado. En la legislación mexicana, la noción de delincuencia organizada no aparece sino hasta 1993, en el artículo 16 de la Constitución, y no es sino hasta 3 años después, con la Ley Federal sobre Delincuencia Organizada, que se especifica ya cuáles son aquellos delitos que serán considerados como delincuencia organizada. Entonces, uno de los 4 pilares de la iniciativa Mérida, que empieza a funcionar a partir de 2008, es el primero, afectar la capacidad operativa del crimen organizado. 2, institucionalizar la capacidad de mantener el Estado de Derecho. 3, crear la estructura fronteriza del siglo XXI. Y 4, construir comunidades fuertes y resilientes. Tenemos que en un primer momento de Iniciativa Mérida, la mayor parte del financiamiento va dirigido al equipamiento de las fuerzas federales, tanto Fuerzas Armadas como la Policía Federal, es decir, aviones, 3 minutos. Bueno, paso rápidamente sobre Iniciativa Mérida para llegar a la administración Trump, ¿no? ¿Qué es lo que propone? Creo que más allá de la retórica, algo muy concreto que ya está planteando la administración Trump es ¿cómo se llama? El budget, el presupuesto. En este documento donde se presenta el presupuesto, pues hay nada más y nada menos que quitarle dinero a una serie de instituciones para dárselo al Departamento de Defensa. Y no es cualquier cantidad, tengo aquí, son 54 mil millones de dólares, ¿no? Donde, entre otros, se le quita el planteamiento, esto lo tiene que decidir todavía el Congreso, tengo entendido, ¿no? Pero entre otros se plantea quitarle el financiamiento incluso a instituciones como el Woodrow Wilson Center, ¿no? Entre otros, ¿no? Por no mencionar todos los que están en la lista. ¿Qué significa este tipo de planteamientos? Si, y como dice el mismo documento, el presupuesto es el reflejo de las prioridades, pues tenemos clarísimo cuáles son las prioridades. Y cuando se habla de un mayor financiamiento para las Fuerzas Armadas, ¿qué es lo que podemos esperar del lado mexicano en cuanto a la participación de las Fuerzas Armadas y en cuanto a las relaciones entre Fuerzas Armadas estadounidenses y Fuerzas Armadas mexicanas, en estos asuntos particularmente? Tenemos el asunto de la migración, que ya han hablado sobre él, el asunto del comercio bilateral, que ya han hablado sobre él también, y en asuntos de seguridad. Lo del muro es una cuestión, pero lo otro es, sobre todo, la participación de Fuerzas Armadas en este tipo de actividades. Tenemos que el consumo, por ejemplo, de heroína, entre otros, en Estados Unidos se ha ido incrementando y que es un foco de atención importante en estos momentos de parte de la administración estadounidense. Entonces, si ese presupuesto se logra aprobar, o por lo menos se aprueba una gran cantidad y se deja de financiar a otras instituciones, ¿qué podemos esperar? Que la participación de las Fuerzas Armadas en México no va a terminar mañana y que el énfasis no va a estar puesto, por lo menos así parecería, en un mejoramiento, digamos, de la policía, ¿no? El equipamiento, entrenamiento, etcétera, etcétera, y en esos aspectos que Iniciativa Mérida en los últimos años había estado impulsando ya con un poco más de fuerza, ¿no? Como es la cultura de la legalidad, el entrenamiento de jueces y abogados para los juicios orales, el mejor y mayor entrenamiento de policías, ¿no? Esta cooperación en términos de intercambio de inteligencia, etcétera, entre organismos civiles,
Entonces creo que ese es el meollo del asunto, y que para nosotros, que en estos días, digamos, la discusión es si hay o no una ley de seguridad interior y cuál va a ser el papel de las Fuerzas Armadas, si va a seguir siendo el mismo en ese limbo jurídico o si va a haber cierto tipo de legislación que no sabemos, por lo menos yo no lo sé, cuál es la que se está discutiendo más, si la iniciativa del PRI, donde le dan atribuciones de Ministerio Público a las Fuerzas Armadas, o la iniciativa del PAN, o la de Barbosa, que presentó en algún momento, o si es una combinación de todas ellas, ¿no? Lo cierto es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya planteó una serie de puntos donde señaló que en caso de que se pasara una ley, digamos, con ese nombre o con otro, las cosas que no tendría que incluir como atribuciones de las Fuerzas Armadas, y una de ellas es pues no darle atribuciones de Ministerio Público, que eso solo le compete a la autoridad civil, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, esta tendencia de la administración Trump, con lo que se refleja en este borrador, digamos, o en esta propuesta de presupuesto, no augura nada bueno, y mucho menos si lo combinamos con la retórica que ya todo el mundo conoce y que ya se ha repetido aquí N veces, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias.